Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día, a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. Ante la bendición, ante el gozo, el dolor o el sufrimiento, existe una fuerte confianza y la esperanza de un consuelo eterno que hace hablar a esas voces del alma por el amor de su creador. Programa Voces del Alma. Voces del Alma. Aquí comenzamos. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos que estamos en sintonía en esta estación 95.1 de Shekina FM. Que Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de Voces del Alma, donde estaremos hablando temas de mucha importancia, de que nos hacen reflexionar, un tema que nos trae enseñanza, un tema que nos puede traer como cierto temor al Señor también, porque tenemos que obedecer la palabra de Dios como Él manda. Amén. Que sea Dios bendiciendo sus vidas. Le damos la más cordial bienvenida. Soy su hermana Maricruz García Gordillo y traemos un tema muy bueno. Y está así como, ay, ¿qué es esto, no? No fue Dios, fue Satanás, fue el diablo. Entonces ahí tome nota porque vamos a ver por qué es el nombre del tema. No fue Dios, fue el diablo. Entonces vamos a empezar con este hermoso tema. Que Dios la bendiga a cada una de sus vidas y que estemos en sintonía. Les invitamos a que también compartan para que otras personas alcancen a ver y sea Dios bendiciéndoles en cada momento, en cada instante de sus vidas. Amén. Dios los bendiga. Amén. Muy buenos días a cada uno de nuestros hermanos, cada uno de los que nos están escuchando. Le damos la bienvenida a su programa Voces del Alma. Gracias le damos a Dios por cada una de sus vidas, por Amén. Nuestras vidas, por permitirnos seguir hablando de su palabra, por permitirnos seguir en este mundo, hermanos, porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros y pues sabemos que el propósito, todos los propósitos de Dios son buenos Amén. Y todos se van a cumplir de acuerdo a su perfecta voluntad. Pues le damos gracias a Dios porque nos tiene con vida y porque estamos aquí, hermanos, hablando las maravillas de nuestro Señor. Como bien saben las personas que nos están escuchando, bueno, tenemos temas que nos edifican, temas que son de bendición, temas de aprendizaje, donde nosotras mismas aprendemos cada día algo nuevo. Amén. Y pues todo es de la palabra de Dios, que es la que nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, a crecer espiritualmente, nos da sabiduría, nos da conocimiento y vamos a pedirle a Dios que en estos momentos pues sea Él dirigiéndonos, sea Él poniendo corazones receptivos a su palabra y que podamos aprender juntos. Amén. Dios los bendiga. Como ya dijo mi hermana, tenemos el tema que es no fue Dios, fue el diablo, fue Satanás. Vamos a estar hablando de la historia de Job. Muchos ya la conocen, es una historia muy conocida, pero vamos a ver cómo Dios obra también en la actualidad, cómo por medio de la historia de la vida, de lo que le sucedió a Job, ahorita muchas personas podemos estar experimentando una vida así, no igual porque fue mucho lo que Job pasó, pero vamos a estar viendo, hermanos, vamos a estar viendo este tema y podemos decir nosotros, bueno, ¿por qué? ¿Por qué las cosas malas le suceden a las cosas buenas, a esas personas buenas que no se meten con nadie, no pelean, no hablan de los demás? O ella, ¿por qué le suceden cosas malas? Bueno, pues vamos a estar viendo cómo Dios obra, por qué lo hace, qué propósito tiene el Señor. Y todo es para que el nombre de Dios se glorifique. Amén. Así es, mi hermana. Es tan hermoso saber las historias, pero es también, es como triste por lo que pasaron.
y es reflexiva para nuestras vidas en la actualidad, y es como que un empuje para nosotros como cristianos seguir adelante, porque las pruebas que ellos pasaron, las dificultades, las angustias que ellos pasaron no son comparadas con las que pasamos. Claro que hay difíciles cosas que muchos cristianos enfrentamos, hay gente, incluso no cristianos, ¿verdad? Pero seguidores de Cristo. Entonces hay muchas situaciones de las cuales pasamos en esta vida actual que nos puede hacer reflexionar y decir, bueno, yo paso tantas cosas, yo ya no quiero ir a la iglesia porque como así como cualquier cosita de que, por ejemplo, ¿se acuerda cuando el pastor nos dice que si porque te hicieron mala cara en la iglesia ya no vas? Eso no es nada comparado con lo que Job, como lo que Moisés, con lo que Abraham, todos ellos pasaron. Entonces yo quiero que reflexionemos en esta palabra, porque es importante y es hermoso saber cómo Dios obra y cómo trabaja el enemigo también, porque tenemos que saber cómo trabaja el enemigo. ¿Para qué? Para poder estar alertas, para poder estar preparados para presentar esa defensa que necesitamos espiritualmente hablando. Entonces, para que reflexionemos, tome nota, como dice el pastor siempre, ¿no? Toma nota, porque tu memoria pues no es no es como que guarda. Sí, no tienes buena retentiva. Entonces, quiero leer aquí en Job para estar un poco en contexto. Es en Job, el capítulo 1, ahí nos habla de la vida de Job, cuando dice que es un varón llamado Job, que era de la tierra de Uz, y era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era muy grande, de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes y en las casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y convivieran juntos. Aconteció, dice, que habiendo pasado el turno de los del convite, que estaba viendo que es convite y significa banquete también, Job enviaba y los santificaba y los levantaba de mañana ofreciendo holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones. Como vemos ahí la importancia de la oración también de los padres, la entrega y la fe que el Señor le daba a Job. Era un hombre, ahí dice más atrás, que era perfecto, era recto y era temeroso de Dios. Y aquí vemos la importancia de temer a Dios. Un día vinieron y presentarse delante de ellos. Dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová sus hijos, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí nos damos cuenta de que aunque estemos en la iglesia, Satanás siempre va a estar metido, Satanás siempre va a querer ofenderte, Satanás siempre va a querer ahí estar de chismoso, de metiche en nuestra vida. ¿Por qué? Porque él es el acusador. Entonces se está viendo en qué falla tu vida, o a lo mejor ni fallas. Estás muy concentrado en el Señor, estamos buscando a Dios, y aún el enemigo así nos quiere probar, nos quiere tentar. Amén. Ahí vemos ese ejemplo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová diciendo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él a sus casas y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es el tentador. Mire, ahí está acusando a Job, porque estaba como diciéndole: bueno, si como tú le has dado todo, por eso es que te ama, por eso es que te adora, por eso es que te sirve. Es una pregunta que llega aquí más adelante. Vamos a estar discerniendo todo.
dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos hicieron e hijas comían y bebían. Ustedes saben esa historia que vino a su casa el hermano primogénito y los invitó y vino a un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Y es cuando empezó a pasar situaciones difíciles Job, cuando empezaron a quitarle todos sus bienes, porque Dios permitió que Satanás tocara la vida que tocara a Job. Pero mire cómo dice aquí, aún estaba en el establo cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darles la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro, le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un viento vino del lado del desierto y los azotó las 4 esquinas de la casa, y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y zurró su cabeza y se postró en tierra y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, dijo Jehová, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Estamos viendo ahí que estaba también probando la fe de Job. Vamos a darle aquí una pequeña explicación y vamos a estar leyendo la palabra, porque ahí vienen muchas explicaciones que pues son claras, pero necesitamos ver cómo Dios trabaja, cómo Dios se presenta. Dice, ¿para qué nos prueba Dios? Entonces, ahí era una prueba que Dios permitió que llegara a la vida de Job, hermana, para ver su resistencia, para ver, porque Dios conoce el corazón. Entonces, Dios conocía el corazón de Job para ser mejores cristianos, para ser mejores seguidores. La Biblia nos dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces el siervo Job de Dios era tan santo, ahí dice perfecto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Y muchas veces cuando nosotros nos apartamos del mal, entonces estamos dándole la prioridad a Dios, dejando todos los deseos de la carne. Ya ve que el Satanás es carne, pero Dios es espíritu. Entonces sabemos bien cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del espíritu. Ahí nos damos cuenta quién está trabajando, cómo está trabajando, porque si una persona está en la carne, nos vamos a dar cuenta. Si una persona está en el espíritu, también nos vamos a dar cuenta. Entonces ahí estaba poniéndole Dios un confrontamiento. O sea, ¿no has visto a mi siervo Job cómo es de perfecto? Le estaba dando como la oportunidad a Satanás para ver el corazón, ¿verdad? Entonces Dios le revela ahí el corazón de Job a Satanás. Entonces vemos ahí cómo es importante, hermanos, la santificación, la entrega a nuestro Dios, la búsqueda al Señor, para que nosotros estemos formados con la armadura de Dios, que es la protección que tenemos de parte de nuestro Señor. En Efesios lo podemos ver clarito, que debemos revestirnos de la armadura de Dios. Y ahorita vamos a seguir explicándole eso de la armadura,
yo creo que ya como cristianos ya sabemos cuáles son las armaduras, pero la armadura de Dios cuando nosotros nos revestimos es de la para que podamos resistir en el día malo, cuando vengan esas pruebas que llegan de repente a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos buscando a Dios, muchas veces ignorantemente decimos, bueno, si estoy con Dios, ¿por qué tengo tantas pruebas? Estoy buscándole al Señor, ¿por qué me está yendo tan mal? Estamos haciendo cosas en la iglesia, ¿por qué nos está yendo tan mal? No haga esas preguntas, no reniegue, hermano, porque Dios sabe por qué está pasando, porque usted es íntegro delante de Dios y Él está permitiendo que esas situaciones pasen en su vida. ¿Para qué? Para que sea valorado, para que usted sea examinado y para que usted glorifique el nombre de Dios y usted ponga en alto el nombre de nuestro Dios. Así es. Por cuántas cosas pasó Job, Sí. hermana, por cuántas cosas, como estaba pensando yo leyendo lo que usted estaba leyendo ahorita, yo estaba leyendo junto con usted, digo, cómo le pregunta Dios al diablo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Así es. Le dice, rodeando la tierra. Sí, pues él anda como león rugiente. Así es, como dice la Viendo palabra, a quién él anda devorar. como león rugiente buscando a quien devorar. Y recordemos, hermanos, que el diablo en la actualidad así anda también, así anda rodeando la tierra. Yo me imagino rodeando la tierra, o sea, ¿cómo hace un animal, un depredador, por ejemplo, como que quiere comer carne, anda rondando, buscando su presa en el momento para atrapar a su presa en el momento oportuno? Amén. ¿Verdad? Pero le dice el Señor, Jehová le dice al diablo, considera a mi hijo Job, considera a Job. ¿Qué quiere decir considerar? Examina a él. Dice, pero porque él es perfecto, él es recto. El Señor conocía el corazón de Job, claro. Porque pensando entre cuántos, si ahorita en la actualidad hay millones de personas en la tierra, en aquel entonces no había la cantidad que hay ahorita, pero había muchos habitantes en la tierra. Amén. Y de todos los que todo lo que el enemigo anduvo rodeando la tierra, el Señor le mencionó a Job. Job, un hombre intachable, un hombre de una sola pieza, un hombre, Señor sabía la fe que tenía Job y le dio el permiso de que pudiera, aunque el Señor sabía cómo era Job, le dio el permiso, pero también le restringió. Le dijo, no toques su vida. Le puso un límite. No toques su vida, ¿verdad? Porque el enemigo le dijo, sí, pues él te ama, él te honra, él te respeta y todo. ¿Por qué? Porque tú le das todo, él está muy bendecido, porque él era un hombre, Job era un hombre rico, era un hombre, pues tenía distinguido, claro que sí, porque entre todos los habitantes sabían, lo conocían, que era un hombre intachable, fíjese, y a pesar de que tenía mucho dinero, tenía todas sus pertenencias, todo lo que tenía, que ya mencionó mi hermana, una buena familia, tenía 7 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Dice que era más grande que todos los orientales, Amén. Imagínense. Era aquel varón más grande que todos los orientales debido a su inmensa riqueza. Amén. Job era un hombre justo e intachable, pero enfrentó pruebas que habrían destruido a cualquiera, pero su fe nunca fue quebrantada, a pesar de todo lo que le sucedió, porque eso le sucedió en un día, hermanos, todo lo que le pasó, fíjese. Entonces, cuando le dicen a Job, estaba leyendo junto con mi hermana, cuando le dicen a Job que murieron sus hijos jóvenes, murieron, solamente escapé yo, le dice el que le iba a dar la noticia. ¿Qué hizo Job? Bueno, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Sí. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Fíjese nada más. Yo me imagino, hermana, una gran fortaleza de parte de Amén. Dios, porque no es fácil perder a sus hijos. Imagínese perder a todos. Porque, hermana, todo lo que le dijeron a Job, lo que perdió, su ganado, todo lo que perdió, pues Job, me imagino yo, se quedó sorprendido, pero cuando ya le dolió,
cuando ya le dolió fue cuando le dijeron de sus hijos. Amén. Él rasgó, dice que rasgó su manto, y rasgarse el manto, y dice que rasgarse el manto y rasurar su cabeza, eso es una tradición en el Oriente. Amén. Pero que está presente en la Biblia. Eso simboliza duelo extremo, una tragedia irreparable o una profunda humillación y arrepentimiento. Job lo hizo, hermanos. Lo hizo como señal total de sumisión, de dolor, pero a la vez de adoración, porque dice la palabra, se postró en tierra y adoró. Hermanos, ¿cuántos en estos días nos sucede alguna cosa, hermanos? Y al último que a veces clama la gente es a Dios. La gente que no conoce de Dios busca alternativas. Yo quiero que Dios me ayude, yo ya oré, yo ya hice, pero ni siquiera se postran, no toman un tiempo dedicado al Señor. Dicen que con tan solo pedirlo, es que yo ya le pedí, pero Dios no me escucha. Hacen oraciones cortas, oraciones sin ¿cómo le puedo decir? Sin sentido, no sin sentirse eficaces, y quieren el respaldo de Dios, quieren que Dios automáticamente les conceda la petición. En la y actualidad, no hay, mi hermana, amén, son como unas personas muy débiles, unas personas que no son conscientes de las situaciones difíciles, y con cositas cualquiera, con un dolor poquito, ya queremos tirar la toalla y decir, amén, no, ya no voy a ir a la iglesia porque así Dios es. Esto, porque Dios lo otro. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Está demostrándonos cómo la debilidad, fe... no hay fe. Ajá, cómo no la hay fe está débil. Entonces, ahí nos está enseñando, porque por eso les decía al principio que esto es enseñanza, porque nos enseña a cómo es la fe que nosotros como cristianos debemos tener. Una fe genuina, una fe firme en el Señor, una fe con razonamiento, con conocimiento, hermana, porque si no tenemos fe, ¿qué vamos a hacer? Amén. Nada podemos lograr, porque dudamos. El enemigo es como trabaja, metiendo duda a nuestras cabezas, a nuestros pensamientos, a nuestra mente, usando nuestra mente para desviarnos del camino de la verdad. Y cuando nosotros no tenemos fe y le creemos más al diablo, entonces por eso yo digo, ¿cuál es la pregunta ahorita? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos creyéndole? Porque si nosotros no creemos que Dios existe, que Dios puede hacer grandes cosas, entonces no podemos creer lo mínimo. Así y nos es. sentimos débiles. Así es. Y continuando en el versículo 21 dice, dijo Job, lo que mencionó ahorita, hermana. Amén. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aún así, fíjese, el postrado, él le dio la honra al Señor. Pero en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía, porque él seguía amando al Señor. Pero ¿qué pasó después, hermana? Después el enemigo volvió a dar la vuelta y le volvió a preguntar. Ya cuando le tocó todas sus posesiones, todo lo que tenía, sus animales, su ganado, criados y todo lo que él tenía, sus hijos, ¿qué hizo? Como Dios le advirtió a Satanás que no tocara su vida, ¿verdad? Pero ahí va otra vez, sí, metiéndose, y le dice que tocó su cuerpo y le dio una enfermedad, sarna, pero dolorosa, de esa maligna, que se allagó, dice la palabra de Dios, que se allagó desde la coronilla, desde su cabeza hasta la planta de los pies. Y Job, ¿qué hacía? Fue y se sentó en brasas, dice, en cenizas, y agarró un tiesto de, ¿qué es un tiesto? Barro. De barro, me imagino que es algo picudo, es cortado. como un pedazo de la olla, rompe una olla de barro, y es un pedazo de eso. Ese es el tiesto. Para rascarse. Porque tiene filo, entonces la comezón, la dolor, molestia que él sentía, solo lo saciaba con eso. Y la ceniza era para saciar un poco la comezón que le daba las llagas que él tenía, todo eso. Entonces por eso él se aisló de su familia, bueno, de la familia que le quedaba, que era la esposa. Entonces él se aisló para no contaminar a los demás, porque se acuerda que eso era pues contagioso, ¿verdad? Amén. Entonces él se alejó, como que se apartó totalmente de eso, pero aún con ese dolor y esa tristeza jamás se apartó de la fe del Señor. Su mente no se alejó del Señor. Amén. Fíjese que el tiesto significa, es simbólicamente
en la Biblia representa la fragilidad, la imperfección y la vulnerabilidad del ser humano frente a Dios. Como Dios en todo tiene hasta los detalles más mínimos son importantes y son interesantes. Ajá. Y tienen significado. Amén. Como él dice, representa el tiesto, él se rascaba para quitarse su comezón, su ardor, lo que decía, pero significa la fragilidad, la imperfección y la vulnerabilidad del ser humano. Como Dios también a veces nos compara, porque es algo hecho de barro, sí. Y como nosotros nos compara como que somos el barro en manos del alfarero, cómo nos moldea, nos transforma, nos cambia a su imagen, porque somos hechos de imagen y semejanza de Dios. Así que Dios tiene todo tan perfecto, y Dios permitió que Job pasara por esas circunstancias, hermanos, no porque él era un hombre pecador por naturaleza, lo era Job también, así como lo somos nosotros, pero era reconocido por su fe inquebrantable, por su fidelidad, su amor a Dios, porque era un hombre intachable, como ya mencioné en su palabra. A veces Dios permite las circunstancias hasta más terribles, el sufrimiento más terrible, para que las personas vuelvan a Él y tengan la vida eterna, porque eso es lo que Dios quiere, que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. A veces nosotros podemos pensar, hermanos, y decir, pero ¿por qué me suceden tantas cosas? Oiga, cuando no es una situación, pasa otra. Bueno, el Señor pega a veces en lo económico, hablando aquí en la vida actual, nos pega en lo económico, y en lo económico dice uno, ay, no tengo tal cosa para solventar esta situación, un pago que tengo que hacer, inscripción o renta, o tengo que hacer pagos importantes y no completo. A veces pierden trabajos. Ahora vamos a ver lo que a veces sucede acá en la actualidad, se pierden los trabajos, te despiden del trabajo, o no hay clientes en su negocio, ciertas cosas. El enemigo a veces, como dijimos, anda rondeando la tierra, anda rondeando a nosotros. Y recordemos que el diablo fue un ángel creado por el Señor. Y un ángel, hermanos, los ángeles, fíjese, los ángeles son mucho más rápidos, actúan más rápido, dan la vuelta más rápido a la tierra que la velocidad de la luz. Si la velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo, fíjese nada más, la velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo. Y un ángel da la vuelta a la tierra, o es mucho más rápido, dice que el ángel es superior en velocidad a la luz, porque los ángeles no están sujetos a limitaciones físicas como los humanos. Ellos actúan rápido. Ahora, si el diablo es un ángel, fue un ángel creado por el Señor, ¿cuántas veces o en qué instante visita la tierra, da la vuelta? Pero nosotros recordemos que también tenemos ángeles. Dice que son los que son al servicio de los herederos de la salvación, los que Amén. Dios, Jehová, nos ha puesto. Y luego en Cristo, en Jesús, somos más que vencedores. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los defiende. Ándele, es el que nos defiende. Damos gloria a Dios por ello, porque vemos que no estamos solos, aunque Amén. Nos sintamos solos, hermanos, a veces, que diga, yo no puedo más, ya no puedo más. Crea que el Señor está con usted y sí. Nunca lo va a dejar solo, porque Él es Dios fiel y verdadero, que prometió estar siempre con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando vengan esas tormentas, esas situaciones difíciles en su vida, no se eche para atrás, amado hermano. Al contrario, doble sus rodillas, adore al Señor y Él le va a dar la salida. La Biblia lo dice, Él da la salida. Entonces, fíjese, en 1 de Pedro 3:15 nos dice que santifiquemos al Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. Y no cualquier defensa, hermanos, como vemos en Job, era una defensa que él estaba preparado porque tenía su fe y confianza puesta en el Señor, el Dios Todopoderoso, el cual nosotros también podemos hacerlo. La historia nos dice que
él santificaba a sus hijos después de cada banquete que ellos tenían con el fin de que Dios los perdonara por si acaso habían pecado, por si acaso habían blasfemado en contra del Señor en sus corazones. Amén. Y lo hacía todos los días. ¿Por qué? Porque sabe bien, como ahorita decía mi hermana, el diablo da quién sabe cuántas vueltas diarias. Amén. Entonces, diariamente nosotros debemos estar preparados para esa defensa. Claro, gracias a él, al Señor, tenemos los 2 ángeles que nos ayudan, que nos cuidan, que nos defienden, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos consagrando nuestra vida al Señor? ¿Estamos santificando nuestra vida al Señor? ¿O estamos, como dijo el pastor, viendo para otros lados, distraídos, viendo las riquezas y las bellezas que el mismo diablo nos pone a distracciones para apartarnos del camino de la verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y creer en el Señor. Y esta reflexión de Job, que tenía una relación con Dios, hermanos, siempre, no era como que cuando me acuerdo, era cuando continua. Tengo necesidad, cuando yo tenga un dolor, cuando yo tenga un problema, no, era continua. Amén. Era siempre, él era un hombre muy apegado al Señor, en la fe muy, muy, muy sincera al Señor. Amén. Entonces es un ejemplo que nosotros debemos tener como cristianos, no con el hecho de bueno, ya tengo a Dios, ya el Señor que haga lo demás. Muchas veces decimos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no es así. El pastor nos decía que cuando uno dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, no es porque yo vaya a la iglesia, mis hijos se van a salvar. Aunque ellos no vayan. Es mi casa, pero si ellos obedecen. Mientras no obedezcan, no hay perdón de pecados. Entonces ellos tienen que someterse, ellos Amén. Tienen que buscar al Señor. Claro que nosotros somos el primer paso, la primer guía para ellos, sobre todo cuando nosotros estamos apegados a Dios. Pero si nosotros como papás también estamos fuera del control de Dios, ¿a dónde irán a parar? Dice el Señor que no puede guiar un ciego a otro ciego, porque los dos caerán en el mismo hoyo. Entonces, si nosotros estamos mal, nuestros hijos van a estar mal, y así van a ir sucesivamente, como dice, que Él tiene misericordia de hasta la 4ª generación, pero hay un defecto ahí, hay un detalle ahí. Si nosotros buscamos, si nosotros nos sometemos, como este ejemplo de Job, que buscaba, que la relación de él estaba diariamente con el Señor. Y yo veo aquí en el verso 6, hermana, con esta pregunta que Dios le hizo a Satanás. ¿De dónde vienes? Y vengo en el verso 6, déjele, lo leo. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová sus hijos, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Eran los ángeles. Sí, los ángeles, entre los cuales también llegó Satanás, porque los ángeles también le dan cuenta al Señor, le llevan las peticiones. Entonces, entre ellos llegó Satanás, donde el Señor le dijo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces, esa pregunta, cuando le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es en el verso 8. Yo digo que con esta pregunta, hermana, Dios presentó a Job como ejemplo supremo de fe y rectitud, iniciando un desafío para demostrar que el ser humano puede amar y servir a Dios de manera genuina y desinteresada. No por interés, amén. Amén. Incluso cuando no recibe o atraviesa dificultades. Ahí el Señor estaba demostrándole que cuando sus hijos le buscan realmente, el Señor lo guarda, y ellos no esperan algo del Señor, sino, como decimos, yo voy a la iglesia no para recibir una bendición, sino para agradecerle al Señor lo que Él ya nos dio. Entonces, muchas veces, desafortunadamente, hay personas todavía en la actualidad que dicen, yo voy a la iglesia porque Dios me bendice. Yo voy a la iglesia porque si no el Señor se olvida de mí. Y no es así. Yo he escuchado personas que, entre comillas, son pastores. Cuando me comentan eso, digo, no, es que está mal. ¿Cómo va a ir a la iglesia nada más porque el Señor lo bendice? Usted vaya, le dije a un pastor,
usted vaya, le dije, porque Dios ya lo bendijo. Así es. Porque Dios ya le dio a su familia, porque Dios ya le dio a su negocio, porque Dios ya le dio. No porque le dé. Si le da, pues gloria a Dios, porque Él nos dice que busquemos al Señor y todo lo demás vendrá añadiéndose a nuestra vida. Amén. Entonces, el diálogo sirve para varios propósitos fundamentales, como por ejemplo, exaltar la integridad. Los propósitos fundamentales que el Señor tiene para nosotros es para reafirmar. El diablo quiere derrotarnos, el diablo quiere ensuciarnos, el diablo quiere acusarnos siempre de lo que estemos haciendo mal. Él, aunque estemos sirviéndole al Señor, Él viene y dice, no, pues quítale la vida, quítale sus hijos, quítale el negocio, quítale las bendiciones y verás cómo reniega de ti. Te va a maldecir. Sí, ajá. Pero Él no conoce en lo profundo del corazón, porque el Señor es quien pesa los corazones. Amén. Del corazón del hombre, cuando el hombre se siente sabio, cuando el hombre se siente que yo puedo todo por su propia fuerza, y es mentira, pues no podemos hacer nada sin Dios. Entonces, dice, exaltar la integridad. Dios reafirmó que Job era un hombre intachable, como habíamos dicho, que temía a Dios y se apartaba del mal. Esa es la clave, que nosotros seamos íntegros con el Señor. Amén. Y nos apartemos del mal, porque eso significa seguidor de Cristo, apartados, eso significa santificar, apartarnos del mal. Entonces, desafiar también el cinismo de Satanás. Al señalar a Job, Dios provocó la réplica de Satanás, quien acusó al patriarca Job de ser fiel solo porque Dios lo había bendecido y protegido. Entonces, Él va a estar siempre acusándonos y siempre viendo nuestros defectos o simplemente queriéndonos tirar, queriéndonos derrotar, Amén. Queriéndonos sacar de la fe. Pero como gracias al Señor, Él es el sabio, el todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, omnisciente. Entonces, Él sabe y conoce nuestro corazón y nuestra debilidad. Y cuando nosotros nos sometemos, sabiendo que Dios nos da ese discernimiento, amados hermanos, de poder entender, porque somos capaces, amados, de entender en qué estamos fallando. Dios nos da esa capacidad de entender en qué estamos fallando. Entonces, Amén. Dios es tan fiel y tan poderoso como que manda a sus ángeles a ayudarnos. Probar los motivos humanos también es otro propósito. La pregunta estableció el escenario para demostrar que el amor y la obediencia de Job hacia Dios eran reales. Y no solo porque Dios lo ayudaba. Al poner a Job ante Satanás, Dios abrió una puerta a una prueba que revelara la profundidad de la fe de su siervo, demostrando que resistía la pérdida de todas sus riquezas. Ahí le demostró Dios a Satanás que la fe de Job era genuina. Amén. Que la confianza de Job hacia Dios era verdadera. Sabemos que el diablo es carne, hermanos, como les decía hace rato. Y las obras de la carne... Me gusta la carne. Sí. Y las obras de la carne se refiere a los deseos, a las actitudes, a los comportamientos pecaminosos del ser humano. El diablo es carne que quiere... Por eso dice ahí, buscando a quien devorar. Si nosotros estamos en una actitud negativa, en un comportamientos pecaminosos, pues somos presa fácil para él. Si no estamos en los deseos de buscar al Señor, sino que en los deseos de la carne. Sí. Sabemos bien que los deseos de la carne es fornicación, adulterio, muchas cosas. Pleitos, iras, contiendas, maledicencias y todas esas cosas. Lo encontramos en el libro de Gálatas 5 del 19 al 21, hermanos. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo advierte que son evidentes y van en contra de una vida guiada por el Espíritu Santo, y dice, manifiestas son las obras de la carne. Amén. Entonces, cuando nos damos cuenta, hermanos, con nuestras actitudes y falta de fe y amor hacia Dios, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en la carne,
porque son manifiestas, dice el apóstol Pablo, y nosotros, gracias a Dios, nos ha dado el entendimiento, el razonamiento el Señor, y nosotros podemos darnos cuenta cuando estamos fallando. ¿Por qué? Porque nuestro mismo espíritu está en contra de las obras de la carne. Pues dijimos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, como león rugiente. Sí. ¿Y qué le gusta al león? Pues la carne. Entonces nosotros siempre hemos aprendido de que debemos de oler a espíritu, Amén. no oler a carne. Y la carne, mencionó la hermana, las obras de la carne, que es el adulterio, la fornicación, todo lo que es el pecado, ¿verdad? La hechicería, Sí, todo, amén. la maldad, las maledicencias, el enojo, las contiendas, los pleitos, todo eso son obras de la carne. Entonces nosotros como cristianos debemos de oler a espíritu, que huela nuestro espíritu, y el diablo dice que él resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros vamos a resistir al diablo con la palabra de Dios. Vamos a resistir al diablo en la oración, declarando la palabra del Señor, porque por medio de su palabra Él nos da el conocimiento con las palabras que nosotros vamos a decir y a declarar para que el diablo huya de nosotros. Amén. Dice, resistid. Vamos a resistir con paciencia, vamos a resistir con la fe en el Hijo de Dios, por medio de su palabra. Él aquí nos da las instrucciones, ¿cómo debemos de hacer? Bueno, pues vamos a aprender a ser mejores cristianos, mejores sometiéndonos hijos, a la oración, sometiéndonos nuestra mente cautiva a la obediencia a Amén. Cristo Jesús. Así es como nosotros podemos oler a espíritu, hermano, para que Amén. El diablo huya de nosotros. Ahorita el enemigo, hermanos, está acechándonos de una o de otra manera, y más bien si nosotros nos ve que nos acercamos más a Dios en la oración, nos acercamos más a Dios en ir a congregarnos a la iglesia, en hablarles a los demás, en nosotros, por ejemplo, que venimos a hablar de su palabra, a hablar el mensaje, a hablar a los demás del propósito de Dios, de la salvación, lo que Él quiere. El enemigo se enoja, hermanos, y nosotros como cristianos somos atacados porque Él se enoja. Él no quiere que sean salvos, Él quiere que todos las almas sean para Él, pero Dios no quiere que nadie se pierda. Él es lo que quiere, que ganemos almas para su reino, hablar de su palabra, y el enemigo se enoja con nosotros, nos ataca probablemente en nuestro cuerpo. Decíamos mi hermana y yo, a veces nos duele la cabeza, o a veces sentimos que nos duele nuestro cuerpo por tal vez enfermedades, por ciertas cosas en nuestras casas, pero ¿qué hacemos, hermanos? Resistimos al diablo y él huye de nosotros, hermanos, Amén. Porque Dios es bueno. Así ¿Tenemos mensajes? ¿Leemos los Amén, mensajes? Amén, sí tenemos un mensaje, bueno, varios. Abigail Juárez, Dios la bendiga, mi hermana. Saludos, hermanas, gusto verles esta mañana aquí en mi oficina. Amén, Dios hermana, la bendiga. que Dios la bendiga y que esté tomando notas. Amén, gracias por sus mensajes. Tenemos a otro mensaje. Blanca Domínguez dice: hermanas, perdí mi familia por mi desobediencia. ¿Creen que Dios me dé oportunidad de recuperarlos? Claro que sí, hermana, claro que sí. Dios le va a dar la oportunidad. Mire, ya dijimos, las instrucciones están en su palabra. Usted obedezca al Señor. De la obediencia viene la bendición. Job era obediente, era temeroso de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Después de que el enemigo le quitó todo, Él se lo regresó, y doble, hermana. Amén. Doble, el Señor le dio todo. Fíjese, si el enemigo le quitó lo que tenía, pero le dio doble. Aunque al principio dice que el enemigo le quitó, bueno, vamos a mencionar aquí. Ay, perdón, rapidito. Le quitó sus hijos, que eran 10. Le quitó las 7,000 ovejas, le regresó 14,000. Le quitó los 3,000 camellos, le dio 6,000 camellos. 500 yuntas y bueyes, le dio 1,000. 500 yuntas y bueyes. Le quitó 500 asnas, pues le regresó 1,000. Le regresó su esposa, porque la esposa también pues renegó de él, ¿verdad? Pero con su misma esposa tuvo otros 10 hijos. Dice que las hijas más hermosas. Entonces, ¿cree usted que Dios no le vaya a recuperar su familia? Luche por su familia. Busque a Dios, hermana, y Él le dará todo lo que el diablo le quitó.
pero búsquelo con todo su corazón. Dios Amén. es bueno, hermana. Así es, mi hermana. Dios bendiga también a nuestra hermana Brenda Romero. Dice, hermanas, perdí mi trabajo justamente y me desanimé. Fueron 10 años ahí, pero ni pido, Dios me supla. Pero le pido, yo creo que pido a Dios que me le supla uno. con uno. Amén. Claro que sí. Así es, hermana, usted confía en el Señor. Tal vez hay un propósito ahí, porque a veces no lo entendemos como ser humanos, hermana, pero fíjese, Dios tiene sus propósitos. A lo mejor ese trabajo lo estaba absorbiendo y no iba a buscarle realmente al Señor. A lo mejor iba cuando podía, a lo mejor no lo dejaban salir. Muchas cosas, usted sabe lo que pasó, pero Dios conoce el deseo de su corazón. A lo mejor un día usted le dijo, Señor, sácame o permíteme buscarte cada día, buscarte y servirte. Tal vez usted en su corazón lo dijo. Entonces Dios ya le respondió esa petición. Pero si no fue así, hermana, crea que el Señor lo mueve a uno por alguna otra razón súper mejor. Entonces Dios le suplirá un trabajo, hermana, donde usted pueda buscarle al Señor. Acuérdese que mientras usted pueda, busque al Señor antes de que sea demasiado tarde, porque a veces, como le repito, no sabemos los designios de Dios, pero Él es fiel y Él sabe por qué pasan esas situaciones, y Él le va a dar un trabajo súper mejor, un empleo tal vez hasta propio, donde usted pueda manejar su tiempo. Entonces, que sea Dios Amén. bendiciéndole, hermana, y que sea Él escuchando y le supla un trabajo, Amén. un empleo donde usted se sienta cómoda y donde usted sirva al Señor sobre todo. Así Dios es, la hermana. bendiga. Dios la bendiga. También un mensaje de nuestra hermana Yasmín Hernández. Dice, buenas tardes, yo he fallado a Dios. ¿Cómo oro más? ¿Cómo busco más de Él? Porque batallo. Ay, hermana, a veces no es fácil. Ahorita más que hay tanto con el que el enemigo nos quiere distraer. Hay la tecnología, el afán, todo eso el enemigo nos quiere distraer. Pero busque, ¿cómo le puedo decir? Mire, Jesús es el pan de vida. Para nosotros poder sobrevivir en este mundo necesitamos pan natural, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo esté fortalecido. Con más razón necesitamos el pan de vida, que es el pan que nos satisface espiritualmente, que es su palabra. Lo primero es estudiar su palabra. Y necesitamos el agua de vida, que es aquella que nos sacia toda sed, que también es Jesús. No hay de otra. Tenemos que leer su palabra, meternos en oración con Él. Cuando usted quiera orar, hermana, hemos experimentado y se nos ha enseñado que a veces nos queremos meter en oración y vienen muchos ataques para perturbar nuestra oración. Si usted quiere orar, a veces vienen y le tocan la puerta, o le timbran a su teléfono, o le hablan los hijos. Esas son distracciones que probablemente el enemigo quiere usar para que usted se distraiga. Busque un momento. Si usted busca una madrugada, las 6 de la mañana, por ejemplo, que es una vigilia muy buena, usted ore, ya sea 5 minutos, empiece por 5 minutos, 10 minutos, busque al Señor y constantemente busque esas horas o unas horas donde no haya quien la distraiga. Y poco a poco se le va a hacer un hábito, hermana. Cuando menos piense, usted va a orar más y más tiempo y usted va a desear el buscar a Dios. Así como deseamos a veces tomarnos un vaso de agua natural por el calor que está en este clima, así usted va a desear la presencia del Señor. Búsquelo, hermana, así de poquito a poquito, y usted va a sentir ese deseo entre más y más. Dios la bendiga, mi hermana. Ese es un consejo que yo le doy. Amén. Y nuestra hermana Lorena. Hermana dice, le voy a leer en Juan 1:2, dice a la hermana Yasmín, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el Señor es fiel, hermana, y Él nos promete muchas cosas. Entonces tenemos que buscarle con todo nuestro corazón para poder alcanzar esa bendición que nosotros queremos, y esas, sobre todo el conocimiento de nuestro Señor. Ya cuando usted conozca más de Dios, usted va a saber cómo buscarle, cómo ser guiada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Lorena Aguilar dice, Dios la bendiga, mi hermana. Saludos desde Amén. Dallas, Texas. Hermoso su programa, hermanas. Amén. Que gracias Gracias, Dios hermana. la bendiga, y que sea de bendición también para las almas y para su vida. Amén. Dios la bendiga, hermana. Está nuestra hermana Mirna Holguín. Pido, oren por mi matrimonio, que yo sea mejor esposa, sinceramente,
y me someta a Dios primero que nada. Amén, hermana. Amén, claro que sí, hermana. Vamos a orar. Ahorita no, pero oramos. Nosotros las peticiones las llevamos y oramos. Dice su palabra que oremos los unos por los otros. Y gracias por su mensaje. A veces no es fácil escribir mensaje. Quiero que oren por mi matrimonio, pero créame que Dios escucha y sabe los anhelos de su corazón. Vamos a orar para estar sometidas nosotras como mujeres, ser de bien para nuestro esposo, ser de ayuda para nuestro esposo, tanto espiritualmente como físicamente, y ser sabias. Amén. Amén. Así como dice Primera de Juan 2:1, hermana, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, amén. Oremos para que el Señor sea siempre con nosotros, sobre todo que le busquemos, así que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, hermanos, como obrero que no tengamos de qué avergonzarnos, sino que busquemos bien la palabra de verdad. En 2 de Timoteo 2:15, ahí lo puede leer, hermana, está hermosa esa palabra que nos da aliento, nos da enseñanza. Lea la palabra del Señor, lea 2 de Timoteo, lea Juan, y va a ver cómo Dios va a ir sustentando su vida, cómo Dios lo va a ir levantando, cómo Dios le va a ayudar a someterse a Dios, porque dice, procura con diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Con interés, con rapidez, antes de que lleguen los días malos, porque muchas veces amén, dejamos pasar las cosas solo por negligencia. Entonces aquí nos invita a que busquemos con diligencia, con sabiduría, presentarnos a Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar? Leyendo su palabra, orando al Señor, buscándole, humillándonos delante de Él, clamando al Señor por esa situación, poniéndole todo en las manos de Dios y confiando sobre todo que Él hará conforme a su amén, tiempo y conforme a su voluntad, porque Dios es el dueño de nuestro tiempo. Así que estemos alertas, amados hermanos. Yo creo que el tiempo se nos está terminando. Aquí está otro mensaje, mi hermana, mire, desde Reina Macías. Dios bendiga a Reina Macías, amén, que es mi hija. Seguir a Cristo no es fácil, pero sin Él ya nada podemos hacer. Le regresó solo 10 hijos a Job. Aquí está aclarando, así lo mencioné, que 7 y 3 hijas, porque los que perdió anteriormente están vivos en la eternidad. Y si es cierto, aquí únicamente le volvió a regresar sus 10 hijos, o sea, los 7 hijos y las 3 hijas, como los que tenía, porque los otros están en la eternidad. Así es. Dios bendiga a mi hermana. Tenemos otro mensaje. Otro de Laura. ¿Sí? Gilbert. ¿Lo lee? Buenos días, mi nombre es Laura Gallardo, tengo mi congregación y ahorita de lo que están hablando está sucediendo. Ya tengo 2 años batallando con mis piernas. 2 años batallando con mis piernas y rodillas izquierda, y cada mañana estoy susurrando de molestia por malestar que siento o por la dificultad de empezar en la mañana con mi malestar de salud. El 29 de junio ya tengo cita en el ortopedista y pido oración para que el enemigo no influya con lo de mi salud y no estar renegando cada mañana. Amén. Sí, hermana, claro que sí. Dios la bendiga, hermana. Ajá, vamos a tomar en cuenta su petición y que sea Dios obrando en su vida y en sus pensamientos y sobre todo en su salud. Amén, claro que sí, y haga lo que Job, hermana, en vez de, como dice usted, puso la palabra renegar, no, sino dele gloria, hermana, dele gloria a Dios. Adórelo, dele toda la honra, decirle al Señor, no he visto todavía, Señor, que estoy sana completamente de mis piernas, pero yo creo en ti, creo en tu poder, creo en que tú lo puedes hacer, y si es tu voluntad, Señor, mientras tanto, yo me pongo en tus manos. Y así, hermana, usted dele la gloria a Dios, aunque todavía no vea esa respuesta contestada, pero va a ser una respuesta que el Señor le va a contestar. Probablemente lo que usted está pidiendo, igual así como se lo está pidiendo, pero créame que va a ser de bendición. Rapidito les voy a leer aquí a mis hermanos que nos mandaron esos mensajes. Dice que estemos alertas. Dice, ¿cómo actúa el enemigo? Escuchen bien, de una manera sutil e invisible, con engaños mediante dudas o miedo, con distracción para alejarnos de Dios, con desánimo y confusión mental. Entonces no nos dejemos engañar. En 2 Corintios 2:14 vemos que para el enemigo, o sea, Satanás, no gane ventajas sobre nosotros, sino ignoremos sus maquinaciones. La Biblia nos lo dice, que ignoremos que no tomemos en cuenta lo que el enemigo nos ponga en la mente, que el enemigo nos ponga en el pensamiento, sino que
nosotros sepamos distinguir qué es el enemigo y lo reprende en el nombre de Jesús. Y ahora, ¿de quién te estás dejando usar, amado hermano? Ya sabes cómo te usa el diablo, entonces no te dejes usar por mentiras o por engaños o por dolor. Y Dios te usa capacitándote a través del Espíritu Santo, dándonos habilidades y talentos mediante el servicio, la humildad, despojándonos del ego, del orgullo, de la envidia, de las obras de la carne, convirtiendo sus acciones en una oportunidad, hermano, para que otros conozcan a Dios, porque cuando usted sana, cuando usted busca a Dios y Dios lo sana, entonces usted es un ejemplo, es un testimonio para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado, y a través de ese testimonio las demás personas crean, y así le damos a conocer quién es el Dios que nosotros tenemos. Amén. En el camino de Cristo, hermanos, es necesario ser tentados y probados, es necesario tener esos dolores, esas situaciones. No se aflija, es normal en la vida del cristiano. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado. De esa manera estamos siendo evaluados y examinados por Dios, y estamos siendo como para ser usados para ejemplo de aquellos que no han conocido al Señor. Cuando muchas veces hay personas que no confían en Dios porque dejaron su puerta abierta y dicen, no, es que estoy en la iglesia. Entonces, Dios, a veces, había un ejemplo muy chistoso y muy verdadero. Dice hermana, dejó su puerta abierta la hermana, y dijo, ay, dejé mi puerta abierta, pero me voy en el nombre de Jesús. Total, Dios está en la casa. Y se fue a la iglesia, y resulta que en la iglesia el pastor dice, ¿quién vive? Cristo. ¿Quién está aquí? Cristo, dijeron todos, ¿no? Y dice, ay, Dios, ya me voy porque el Señor ya dejó sola mi casa. Dios. O sea, hay cosas que parecen chiste, pero es verdad. Uno tiene que saber que Dios está en todas partes. Amén. Y que Dios nos guarda, y que Dios está probando nuestra fe y nuestros corazones. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Yo creo que el tiempo pues ya se nos agotó. Creo que nos faltan muy poquitito. ¿Ah, sí nos falta? Sí. Okay. El sufrimiento no siempre es un castigo por un pecado pasado, sino que a veces Dios lo usa como disciplina o para prevenir males futuros, y a veces para enseñarnos humildad. Debemos estar conscientes, hermanos, de que todo, dice la palabra de Dios, hasta lo malo nos ayuda para bien. Amén. A los que amamos a Dios. ¿Usted ama a Dios? Bueno, si le suceden cosas malas, es por nuestro bien, hermanos. Todo lo malo lo usa nuestro Señor para nuestro bien. A veces decimos, ay, pasó cierta situación, pero ¿por qué? Pero Dios va a usar eso para hacernos otro bien. Y va así como, ¿cómo le puedo decir? Como encaminadito a algo mejor, porque Dios es tan bueno, hermanos. A nuestros hermanos que nos están llamando, o que no pueden mandarnos mensajes, pero que nos están escuchando y dicen, bueno, sí estoy pasando ciertas situaciones, como nuestra hermana Laura. Amén. Dios la bendiga y espere la buena respuesta del Señor, así como todos aquellos que tal vez no mandaron mensaje, le digo, pero están escuchando, tienen una situación difícil, están pasando que ahora, bueno, vamos a poner un ejemplo, me cortaron el agua, no tengo para pagar la luz, tengo que pagar la inscripción de los hijos de la escuela, ahora se enfermó mi mamá, ahora tengo que pagar la renta, se juntan mucho, se encierran mucho. Vamos a no a compararnos, sino a ver la historia de Job, lo que estuvimos viendo ahorita, todo lo que a Job le pasó, pero ¿qué hacía él? Él buscaba al Señor, era un hombre que amaba al Señor por sobre todas las cosas. Así nosotros, hermanos, no busquemos a Dios por interés de que decimos, porque Dios me va a bendecir. No, ya hemos sido bendecidos. ¿Por qué? Porque ya Señor Jehová envió a su Hijo, la salvación, a morir por nosotros. Somos más que bendecidos. La mayor bendición es que nosotros estamos bendecidos porque somos salvos. Ya Dios envió la salvación, que es Jesús, para el perdón de nuestros pecados. Ahora nosotros, no por decir vamos a la iglesia y yo ya soy salvo porque recibí a Cristo, ya soy salvo. Tenemos que luchar por esa salvación. Tenemos que luchar
cambiar nuestra vida, cambiar nuestra forma antigua de vivir. Ahora como cristianos tenemos una vida nueva en Cristo. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que demostrar quién vive en nosotros, no decir soy cristiano y nada más poner como la cereza del pastel a Cristo en nosotros. Sí, somos cristianos. No, tenemos que reflejar la luz que está en nosotros, porque Cristo vive en nuestros corazones, mora en nuestros corazones. ¿Qué vamos a reflejar? Si nos enojamos, decimos malas palabras, si andamos de chismosas, si andamos de peleoneras, como mujeres, oigan, ¿qué van a decir? Y eso que son cristianas, debemos de reflejar a Cristo en nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Yo creo que ya nos despedimos, ¿verdad? Hay tantas cosas que tenemos que decirles, amén. Pero mire, hay muchas ejemplos cuando Dios le habló, por ejemplo, a los cielos. Dice, Dios le habló a la tierra, Dios le habló a las aguas y todos amén. Ejecutaron su orden. Entonces Dios nos está hablando hoy. Dios nos habla hoy y siempre nos habla porque Él está siempre atento al clamor de sus hijos, siempre viendo qué necesidad hay. Antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya conoce nuestras necesidades. Entonces, ejecutemos su orden. Él dice, búsquenme. Él dice, oren. Él dice, obedezcan. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. La naturaleza, dice usted, ¿verdad? Sí, amén. Obedece. Ellos ejecutaron la orden de Dios, ¿por qué nosotros no? Que somos hijos, que somos creados por Él. Entonces, a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Amén. Nos dio razonamiento, nos dio sabiduría. De su espíritu. Cuando pensamos que estamos secos, es cuando estamos preparándonos para crecer, hermanos. Nos daba un ejemplo el pastor, que cuando un arbolito es plantado, se seca aparentemente la ramita, ¿verdad? Pero no, la raíz está profundizándose. Cuando entonces, por eso dice... En lo oculto. Sí, entonces cuando pensamos que estamos secos, es cuando estamos preparados para crecer. Entonces en Lucas dice, somos como tierra fértil. Entonces somos y tenemos, hermanos, la oportunidad. Así que sepamos oír la voz del Señor y ejecutemos la amén. Orden que Dios nos está dando. Busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Revistámonos de la armadura de Dios. No dejemos que el enemigo entre y que nosotros le dejemos una grieta ahí para que el enemigo vaya y se enseñoree de nosotros. No lo permitamos. Busquemos al Señor, amados hermanos. Amén. Dios los bendiga. Le decimos, tenemos mucho todavía que decir, pero el tiempo solo tenemos una hora. Dios así los bendiga y que esta palabra haya sido de bendición y que siempre busquemos al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, como está escrito, porque amén. Ese es uno de los mandamientos. Amén. Dios lo bendiga. Dios los bendiga, hermanos.